Comunidad de Prensa Atlanta, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este viernes de información para nuestra comunidad. Hoy tenemos la presencia de la abogada Claudia Acosta. Ella es la CEO de Acosta Injury Law, con quien vamos a desarrollar temas importantes como lo es los derechos de las personas que lamentablemente resultaron involucradas en un accidente de tránsito o resultaron lesionados en su trabajo. Abogada, ¿cómo está? Muy bien, Irene, muy buenos días. Feliz de tenerlos con nosotros otra vez para conversar sobre accidentes. Gracias. Sabemos que la comunidad ahora mismo vive momentos difíciles, complicados, donde resultar involucrado en un accidente no solamente resulta en un dolor físico, sino que emocionalmente hay todo un desafío, especialmente para las personas que probablemente carecen de estatus migratorio. Pero tenemos un mensaje de levantar la voz, no quedarse callado, abogada. Claro que sí, es muy importante que en esos momentos de tanta dificultad como lo mencionas, todavía busquemos esa información, levantemos nuestras voces y abramos esos reclamos que son tan importantes para recuperar nuestra salud, nuestra habilidad de trabajar, de hacer cosas que quizás hacíamos antes del accidente. Todavía nos llegan muchas llamadas aquí en la oficina de personas con muchas preguntas sobre si puedo todavía abrir un reclamo aún no teniendo documentos, con mucho temor en esos momentos, desgraciadamente, porque quizá trabajaron con algún hombre diferente en algún momento o no tienen documentos y no saben si tienen derechos. Entonces, el miedo está muy latente en nuestra comunidad, pero lo más importante es siempre informarse para tomar la decisión correcta. Así que en Acosta Injury Law ganan los accidentados. No hay que temer, hay que levantar la voz, hay que hacer una primera llamada. 404-476-4477 es el número que está viendo, que aparece en pantalla. Comparta este programa con sus familiares, con su audiencia, con los trabajadores, los empleados, las personas que están en este devenir complicado, complejo que estamos afrontando como comunidad. Abogada, en los corredores más importantes del casco urbano, como lo es Beaufort Highway, Jimmy Carter, vemos continuamente muchos accidentes y personas que incluso prefieren irse de la escena. ¿Qué le recomendaría usted a ellos? Lo más importante es mantener la calma. Sé que suena un poquito repetitivo, pero queremos mantener la calma porque no queremos cometer errores que puedan tener consecuencias graves, ¿verdad? Si yo causé el accidente, el hit and run puede llegar hasta ser una felonía dependiendo de la gravedad del accidente. Es muy importante quedarnos en el lugar del accidente, no irnos porque igual nos pueden encontrar y venir con una orden de arresto cuando quizá de repente solamente nos pueden dar una citatoria, ¿verdad? Porque es una citatoria solamente de tráfico. Entiendo que de repente si existe la situación de no tener licencia, se complica un poco más la situación, pero lo más importante es si yo estuve envuelto en un accidente, tanto como lo causé o fui la víctima, mantener la calma, quedarme en el lugar del accidente y también hacer un reporte policial y si no queremos llamar a la policía, intercambiar la evidencia de la aseguranza en ese momento del accidente. Así es. Y traemos a colación este tema porque muchas personas, debido a la elevada presencia policial, que incluso se ha demostrado a través de varios reportajes que hay una colaboración entre las autoridades con agentes federales llamados ICE, las personas deciden tomar otros rumbos que, como usted lo ha dicho, son más complejos. Claro que sí, en estos momentos hay mucho temor por esas colaboraciones como tú lo mencionas, pero no es la primera vez que ha ocurrido. Desgraciadamente nuestra comunidad ha sido vulnerable a estos cambios migratorios, a estas olas de represalias en contra de los inmigrantes muchas veces ya en los últimos años. Entonces, no es con la intención de decir que es algo que está bien o que nos tenemos que de alguna manera aguantar, simplemente que hemos aprendido maneras de cómo sobrellevar esta situación, ¿verdad? Como comunidad. Por ejemplo, hace poco yo veía un video en TikTok de una persona que decía, pues ahora están parando las vanes de trabajo, ¿verdad? Muchos trabajadores lo que están optando por hacer es tratar de no ir en estas vanes e ir en carros distintos, comunes y corrientes, y sí transportar la van de trabajo con alguien que tenga documentos, ¿verdad? Porque los trabajadores necesitan sus herramientas, no es que van en vanes
simplemente porque deciden ir ahí, simplemente porque son vehículos más grandes, pueden llevar sus herramientas. Entonces, esa, por ejemplo, es una buena idea. Si yo tengo trabajadores, quizá enviarlos, que alguien que tenga licencia válida, etcétera, los maneje de repente en un carro común y corriente que no vaya a ser parado por inmigración, porque tristemente sabemos que los oficiales de inmigración están de alguna manera, ¿cómo se dice? Al acecho. Sí, también, pero racially profiling, lo que se Sí, llama, ¿verdad? ejerciendo probablemente el perfil racial. Es el perfil racial Ujú. en ciertos vehículos. Entonces, creo que cosas como esas son muy importantes. El tratar de evitar manejar si no necesito manejar, ¿verdad? O de repente pagar que alguien me transporte al trabajo en vez de yo arriesgarme todos los días. Entonces, creo que hemos aprendido maneras de sobrellevar la situación y sobrevivir esas situaciones a lo largo de los años. Creo que eventualmente todo esto va a parar. Gracias, gracias. Estamos con la abogada Claudia Acosta, de Acosta Injury Law. Ustedes pueden seguirla también a través de sus plataformas sociales. 404-476-4477 es el número que aparece en pantalla, donde constantemente podemos ver campañas de concientización para nuestra comunidad, enseñarles, decirles y guiarles de las cosas correctas que deberían hacer, especialmente si han resultado involucrados en algún accidente. Hablemos ahora de esos factores lamentables que llevan a las personas, a los empleados, a los trabajadores que han resultado accidentados en su centro de trabajo, en la factoría, en el lugar donde permanentemente trabajan, que incluso son trabajos recurrentes de muchos años, abogada, y que causan dolores, lesiones, eh, fracturas, todo esto. Las personas generalmente, ¿qué deberían hacer? Lo más importante siempre después de un accidente de trabajo es reportar el accidente, sea de manera escrita, manera verbal, pero reportarlo para que quede constancia de que yo me accidenté. Y creo que en estos momentos lo más importante también es buscar la asesoría de un abogado casi inmediatamente. Muchas veces, especialmente en las lesiones de trabajo, no decimos nada. Nos quedamos callados, decimos, no, eso se me va a pasar, no quiero perder mi trabajo, quiero seguir yendo a trabajar, sigo yendo a trabajar con dolor. El dolor no se resuelve, no me dan atención médica, tampoco me despiden, pero quizá en unos meses me despidieron. ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad? Entonces, casi siempre lo más importante es contactar a un abogado apenas ocurra la lesión. Muchos de nuestros clientes y en la comunidad en general tienen miedo que en el momento que entre un abogado estoy demandando, ¿verdad? Ahora le estoy haciendo problema. Cuando usted contrata un abogado en un caso de lesión de trabajo, no los está contratando para demandar a la compañía, para hacer un problema, no. Está contratando un abogado para que lo asesore a navegar ese accidente y todos tenemos el derecho a tener un abogado que nos asesore. Les digo muchas veces a mis clientes que es como cuando uno aplica para la residencia. No contratas a un abogado de inmigración para demandar al gobierno necesariamente, simplemente para que te guíe mediante el proceso de la aplicación. Es lo mismo en los casos de accidentes de trabajo. Muy bien. Estamos con la abogada Claudia Acosta de Acosta Injury Law. Haga sus llamadas si tiene alguna pregunta, si ha resultado lesionado. Constantemente estamos hablando de cuál es el tiempo eficiente para que usted haga una llamada después de haber recibido o haberse lesionado en su centro de trabajo. Y la ley dice que son 30 días, ¿verdad? La ley del estado de Georgia dicen que son 30 días para notificar a mi empleador de mi lesión. Esa notificación otra vez no tiene que ser por escrito, puede ser verbal. Siempre recomendamos por escrito es lo mejor, porque luego mi empleador puede cambiar de posición de decir nunca me dijiste nada. Puede ser un mensaje de texto, una línea, un mensaje de voz. Puede ser un email, puede ser que yo te lo dije, con tal que esa lesión se reporte. Si mi supervisor, mi manager, el dueño vio esa lesión, me caí enfrente de él, me caí del techo enfrente de él, obviamente eso también es un reporte de accidente, ¿verdad? Eh, Existe mucha confusión sobre lo del reporte. He visto muchas personas que me dicen, no, mi patrón me dijo que tú tienes que ser el mismo día. Eso no es cierto. Entonces, si usted sufrió un accidente de trabajo, lo mejor es consultar, porque nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas para ver que si de repente no hubo el reporte de los 30 días,
de repente ocurrió una reagravación. Hay muchas loopholes, como se dicen bajo la ley, muchas maneras de en realidad hacer que el trabajador lesionado sea protegido. Entonces, lo más importante para nosotros es tratar de ver cómo ayudarlo, pero usted no va a poder obtener esas respuestas solo o preguntándole a su patrón, porque en ese momento ya él tiene otros intereses, ¿verdad? Entonces, es muy importante consultar con alguien que se especialice. Excelente. Hace poco, precisamente el fin de semana, estábamos haciendo un par de entrevistas en Plaza Fiesta, en las afueras realmente. Entonces conocimos a unas personas a las que les llevamos útiles escolares precisamente por esta dinámica del regreso a clases, el Back to School lunes y miércoles. Los distritos escolares más grandes iniciaron clases esta semana. En medio de todas estas conversaciones que siempre tenemos cercanamente con la comunidad, una persona me decía que había sufrido el esposo una amputación del dedo de la mano. Y yo traigo una pregunta para usted, abogada. ¿Qué pasa si esta persona carece de documentos? Se amputó el dedo meñique, el dedo pequeño, en una fábrica cortadora de embutidos. Esto sucedió en el condado de Hall y esta persona está sumamente nerviosa y temerosa. No ha vuelto a su trabajo, no quiere volver al trabajo, pero sabe que eventualmente va a tener que trabajar. Entonces estamos hablando de dos coyunturas. Número uno, una persona que carece de estatus migratorio. Número dos, el dolor de perder el miembro, como en este caso el dedo de una mano. Y número tres, el temor a generar ingresos, porque es su única fuente de trabajo. Claro. Existen muchas variables dentro de la situación que tú presentas, ¿verdad? Esta persona que primero tiene un miedo muy grande, muy latente y parece que ser que el miedo está controlando toda la situación, que es el primer problema, ¿verdad? Y no lo digo con manera de minimizar ese miedo porque es completamente entendible. Pero en el hecho, en la situación, cuando una persona tiene miedo y tiene una lesión, nosotros en nuestra firma no es que minimicemos el miedo, no te va a pasar nada tranquilo, no. Tratamos también de explorar esa situación, ¿ok? Quizá esta persona tiene algún tipo de caso migratorio donde un abogado de inmigración lo pueda asesorar. Hacemos el referido, amigos cercanos a partners de nosotros que puedan darle esa consulta. Mira, esto es lo que puedes hacer, eso es lo que podemos hacer. Quizá podemos utilizar evidencia de tu accidente para la corte de inmigración que tienes, si es que la persona quizá tiene una corte, ¿verdad? Porque lo hemos hecho en el pasado. Entonces, es un miedo que tratamos de manejar en la oficina, dándole quizá esa asesoría de que alguien más nos pueda ayudar a manejar esa situación y proteger a nuestro cliente en su totalidad. Nosotros no protegemos solamente la compensación o el reclamo, protegemos a nuestro cliente generalmente, ¿verdad? Si sabemos que de repente nuestro cliente tiene una deportación anterior, inmigración lo está buscando, de repente voy a manejar su caso de lesión de una manera diferente, ¿verdad? Si mi cliente está detenido en inmigración, porque nos ha ocurrido, Wow. en ese momento yo no voy a llamar al abogado del seguro y le voy a decir, mi cliente está en inmigración, está detenido. Voy a tratar de cerrar de repente el reclamo de la manera más favorable para que mi cliente pueda llevarse una compensación, ¿verdad? Sin que la otra parte se entere de dónde está mi cliente. Entonces, nosotros tenemos experiencia manejando las situaciones y manejando el miedo a nuestros clientes. Segundo, en esto que tú mencionas, las amputaciones de dedo, por más que sean mínimas y de repente como comunidad hemos internalizado, perdí un dedo porque hago trabajo duro, ese es un dedo que usted tenía y que usted perdió a raíz de un accidente. Usted no solamente merece compensación, pero merece también un tratamiento médico en el sentido de que existen prótesis que la compañía de seguros le puede brindar. Prótesis de trabajo, prótesis sociales. Si yo pierdo un dedo en la mano, mi mano derecha, y yo soy derecho, mi mano no va a trabajar como trabajaba Claro, antes. el rendimiento es otro. Exactamente. Entonces, el Workers' Comp se encarga de rehabilitarme para ese regreso al trabajo. Pero si yo no abro ese reclamo, no me voy a rehabilitar para luego poder proveer a mi familia. Entonces, en el contexto del Workers' Comp, hacemos que se hagan, así sea el tip of a finger, un poquitito. Nosotros tratamos de que la compañía de seguros le dé
todos los beneficios que le tienen que dar bajo la ley. Cuando la persona pierde un dedo, tiene que volver a aprender a cómo manejar esa mano. Se necesita terapia Terapia. física, no con un terapista común y corriente. Hay terapistas especializados en terapia de mano con amputaciones. Entonces, es un campo completamente diferente. Tercero, y en esta situación, muchas veces cuando las personas se amputan la mano en el trabajo con una máquina, esa máquina fue fabricada por alguna compañía X, ¿verdad? Nosotros vamos y potencialmente abrimos un segundo caso en contra de la manufacturadora de esa máquina, porque esos casos tienden a ser hasta más lucrativos. Ahí yo sé que van a compensar a mi cliente por dolor, por sufrimiento, por no poder utilizar su dedo por el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, vamos, investigamos, vemos quién creó esa máquina, cuándo fue manufacturada, qué negligencia hubo, porque muchas veces estas compañías están tan enfocadas en la producción que ponen máquinas que no están quizá en las mejores condiciones y causan esos accidentes. Y muchas veces es un dedo. En otras situaciones es la mano completa, el brazo completo. Son situaciones muy tristes. Pero entonces, esto nos muestra que es una situación que aunque el miedo nos pueda controlar, ¿verdad? Yo les digo a mis clientes, yo sé que tiene miedo, pero el riesgo con miedo no va a estar ahí. El riesgo de que yo corra riesgo en frente de inmigración o algo corra siempre va a estar ahí. Ahora, tenemos que tratar de manejar ese miedo para que esta persona reciba todos estos beneficios que por ley, no por el buen corazón de la compañía de seguros no, por ley me corresponde. Muy bien, excelente, excelente explicación y qué mejor que casos de la vida real aquí en el seno de Atlanta. Tenemos dos preguntas y quiero dar lectura a este. Esto un poco ya lo ha resuelto la abogada. Dice, podemos iniciar un caso de accidente, aunque sea de tiempo atrás. ¿Cuán viejo puede ser para iniciar un caso? No existe una respuesta de cuán viejo puede ser el reclamo. Muchas veces, dependiendo del contexto, obviamente en los casos de accidentes de auto tenemos 2 años solo para entablar una demanda en corte, pero en realidad depende, ¿verdad? Porque muchas veces la persona tuvo un tratamiento médico inicial, de repente sí hubo un informe al empleador, trató por 6 meses, lo dejó, no hizo nada, ya pasó un año, pero ese reclamo sí se abrió y se puede regresarle a la persona a tratamiento médico ausente otro accidente que haya ocurrido. Entonces, lo mejor siempre es hablar o llamar para preguntar por casos específicos, porque cuando me dicen, por ejemplo, el accidente ocurrió en el finales del 2024. Entonces, de ahí empezamos, okey, fue a finales del 2024, ¿qué pasó después? ¿Cuánto tiempo trataste con este doctor? ¿Te regresaron con el ¿Seguiste trabajando con ese empleador? ¿Hubo alguna reagravación? ¿Te fuiste de ese trabajo a raíz de ese dolor? Mucha gente sigue trabajando sin tratamiento médico, le sigue diciendo del dolor y termina retirándose de ese trabajo. Al momento del retiro, eso genera una nueva fecha de accidente bajo la ley de Workers' Comp. Entonces, tanto la ley de accidente de trabajo como la ley de accidente de lesión personal tiene muchas excepciones. Entonces, siempre es mejor preguntar para ver si yo califico todavía para presentar un caso de accidente. Excelente. Estamos con la abogada Claudia Acosta. Ella es especialista en casos de accidentes vehiculares y lesiones de trabajo. Tenemos otra pregunta aquí. Data Solution dice, saludos abogada, una consulta por favor. Hay muchas personas que trabajan sin un contrato o les pagan en efectivo. Si se accidentan en el trabajo, ¿eso significa que no pueden reclamar nada? Es una excelente pregunta. Sí, no. Y eso es una de las defensas más comunes de las compañías de seguros en nuestra comunidad. La defensa número uno de la compañía de seguros es notificación. Nunca me dijiste, yo no sé nada, nunca me enteré, te niego tu caso. La defensa número dos en nuestra comunidad es la defensa de subcontratista. Esta persona no trabaja para mí, esta persona no fue contratada, es un subcontratista y lo vemos en toda nuestra comunidad. En casos también de compañías de limpieza que contratan a personas, no. Yo nunca la contraté. Ella es una subcontratista, le pago 10.99 o le pago efectivo, entonces, pero la ley no funciona así. La ley define al subcontratista muy diferente a lo que nosotros podemos pensar que es un subcontratista. Yo he tenido casos donde les hacen firmar acuerdos de subcontratista. Tú ahora eres un subcontratista porque yo digo que tú lo eres. Fírmame aquí. Así no funciona la ley. Eso es una técnica de muchos empleadores de tratar de
irse alrededor de las leyes de Workers' Comp. La ley de Workers' Comp dice, si tu empleador maneja y controla tu trabajo, tú no eres su contratista, eres un empleado. Tú puedes venir y hacerme un proyecto de repente de pintura, yo te pago 10.99, te hago que firmes estas formas, pero yo te doy el material. Yo te digo a qué hora venir. Yo hago los contratos con la persona Así es. que controla el edificio. Yo superviso tu trabajo. Yo te digo que estás despedido. Ese no es un subcontratista. Así yo haya firmado la forma, así me pague 10.99, así me hagas buscar mi propio seguro de Workers' Comp. No es un subcontratista y hemos litigado muchísimos casos de esa manera. Entonces, este mensaje es en realidad para toda la comunidad en general. Como empleadores, tenemos que honrar y conocer la ley de Workers' Comp, porque este no es un país o una sociedad donde, porque yo creo que lo voy a hacer ver así, funciona así. No funciona así. Y el más desprotegido, el más afectado en esta situación va a ser mi empresa. Entonces, como empresa, tenemos que tener conciencia de que si tenemos empresa y empleados, me compro mi seguro de Workers' Comp. Para eso está el seguro. El seguro no me va a subir millonadas porque un empleado se lesiona. Para eso lo tenemos. Y como empleado, también tener conciencia de no firmar acuerdos de subcontratista y no asumir que porque me dijo mi patrón que soy subcontratista, que bajo la ley soy un subcontratista, porque no es cierto. Excelente. Gracias por esa respuesta tan explicativa, descriptiva y casos de la vida real. Acá tenemos otra pregunta. Dice una persona que trabaja cortando árboles y si tiene un accidente, ¿quién es responsable? ¿El patrón o los dueños de la casa? Esa es una muy buena pregunta. ¿Ok? Bajo la ley de accidentes existe una teoría que se llama el Exclusive Remedy Rule o la regla exclusiva de remedio. Cuando yo le trabajo a una compañía y estoy haciendo una obra, y por ejemplo en ese caso específico, como yo trabajo a la compañía de árboles, mi remedio exclusivo es eso, el Workers' Comp. Incluso si la compañía, si el homeowner hizo una negligencia, no lo puedo demandar porque primero viene mi empleador y arriba de mi empleador es el homeowner. Esa regla exclusiva de remedio me bloquea a demandar a mi empleador en otra cosa que no sea Workers' Comp y a cualquier otro empleador en esa línea de cualquier otra cosa que no sea el Workers' Comp. Es un poquito complejo, ¿verdad? Es muy complejo. Pero en ese caso específico, el homeowner vendría a ser como otro patrón encima de mi patrón, de mi compañía. Entonces, el Exclusive Remedy Rule me bloquea de que yo pueda demandarlos por alguna otra negligencia, porque mi remedio exclusivo es el Workers' Comp en contra de la compañía. ¿Ok? Ahora, se complica más porque si estoy en un proyecto y hay otra compañía ajena que no está en la línea, digamos que estamos en esa casa, está el homeowners, mi patrón, y vino una compañía de pintura a pintarle también la casa. Y esa compañía de pintura me echó un tarro de pintura encima y por eso me caí del árbol. Ahí sí puedo demandar a esa compañía de pintura, porque esa compañía de pintura no está en la línea de empleo de mi compañía. Es una compañía ajena. Ajena. Entonces, la regla exclusiva de remedio no va a aplicar a esa compañía. Es un poco complicado, pero es una muy buena pregunta, porque cuando nuestros clientes vienen a la oficina, nosotros tratamos de ver por dónde podemos reclamar, por dónde podemos meternos para que nuestros clientes puedan recuperar. Entonces, es muy interesante porque la ley de accidentes no es tan simple como muchas personas lo hacen ver. Muy bien, excelente. Toda una cátedra en cuanto a accidentes laborales. Gracias a la abogada Claudia Acosta. Constantemente hay tips, hay videos ilustrativos, descriptivos, de historias de la vida real de personas como estas preguntas que traen a colación precisamente estos momentos o circunstancias en que trabajadores que cortan árboles, que se dedican al oficio de pintores de brocha gorda, pues sufren estos a veces irremediables casos, como el señor ese que le amputaron el dedo en una fábrica. Así que haga una llamada, usted tiene derechos sin importar su estatus migratorio, es un ser humano con derechos civiles que puede tener un caso en el que eventualmente puede recibir una compensación, ¿verdad? Claro que sí, como tú lo mencionas, estos casos pueden llegar a dejar
lesiones permanentes y traumas permanentes, no solamente a la persona, sino a todo nuestro entorno familiar. Así que es muy importante que si usted sufrió cualquier tipo de accidente, que no minimice su accidente, no lo minimice usted, busque la información, infórmese, especialmente en estos miedos de tanta incertidumbre, tanto miedo. Estamos aquí para asesorarlos y para que usted pueda tomar la mejor decisión para su familia sin ningún tipo de compromiso. Muy bien, excelente. Dicho todo esto, les mandamos un abrazo digital virtual a toda nuestra comunidad y sepan nuevamente que puede alzar su voz. Esta es una campaña de concientización a nuestra comunidad porque aquí ganan los accidentados. El gusto de estar con la abogada Claudia, aprender un poquito más de ella, de su ejercicio profesional, de su credibilidad frente a nuestra audiencia y los años de trabajo y de estudio. Ser abogado no es cualquier cosa, así que cuidado con dejarse sorprender por llamadas de influencers que piensan tener la experiencia para casos de accidente. A esos ni los mire, ¿verdad? Cierto, eso es muy cierto. Mucho cuidado con obtener la información de personas que no están preparadas para darlo. Es ilegal en el estado de Georgia hacerlo, así que mucho cuidado. Así es. 404-476-4477. Con muchísimo gusto, Irene Díaz Bazán, siempre al servicio de nuestra comunidad. Buenas tardes.